Bienvenida Iglesia a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Entendiendo al Maestro. Estamos una vez más con los pastores Gonzalo Rueda y el pastor Ulises Vanguero. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Génesis, vamos a hacer la introducción a este primer libro. Muchos consideran que Génesis es el libro más importante o clave de la Biblia, no solo porque abre toda la Biblia y el Viejo Testamento, sino también porque contiene como los fundamentos de toda la Biblia, es decir, allí se hace la presentación de nuestro Dios, como creador, se habla del pecado, se maneja la promesa, los pactos, hay diferentes conceptos que para nosotros como cristianos son importantes y por eso muchas personas consideran que este es, si no el más importante, uno de los más importantes libros de la Biblia. Así es, así que pensamos que así es, porque el libro de Génesis nos establece algo que ninguna de las ciencias en este momento ha podido establecer completamente, y eso es un principio. O sea, el libro de Génesis es el único libro donde uno encuentra la afirmación en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra, como lo dice en Génesis capítulo 1. Y entonces esa afirmación supera a las demás porque las demás ciencias aún andan preguntándose cuál habrá sido el principio, más Dios a través de Génesis nos lo establece y nos lo cuenta, que es lo más importante. Y esto que se cuenta, esta historia que se cuenta a través de Génesis es una historia totalmente coherente, comprobable y perfecta, es armónica, por lo tanto es una verdad que no se puede desvirtuar. Entonces por eso pienso que este libro es muy importante. Sí, hay algo pues, bien importante del libro del Génesis. Hay diferentes posiciones frente a este material y hay algunos que de pronto parte del libro, no todo el libro, parte del libro lo perciben o lo conciben desde una perspectiva mítica, sobre todo pues cuando de pronto se enfrentan a una serpiente parlante y se enfrentan de pronto a estos orígenes iniciales. Pero pues el debate todavía sigue firme, o sea, el debate sigue firme porque están quienes obviamente afirman que de alguna manera Dios en su soberanía pudo haber y tiene la suficiencia para que todo sea literal, como de alguna manera se ha expresado ahí en el libro, como también pues está el hecho de que es una manera obviamente de contar el inicio, de contar la creación, de contar el principio de todo lo que nosotros hoy vivimos, porque si bien es cierto, puede de pronto cuestionarse la narrativa, de pronto como está planteado en Génesis, pero cuando vamos a revisar todo lo que se transcribe inicialmente, las experiencias, el miedo, la justificación humana, cuando se van y se revisan todas las emociones que se expresan y se viven en todos estos acontecimientos, los orígenes, las consecuencias mismas de todos los acontecimientos, pues encontramos que definitivamente son eventos y son experiencias calcadas dentro de la sociedad y dentro de la experiencia humana. Entonces, pues puede que algunos lo debatan, no es mi posición, realmente creo en la literalidad del Génesis, pero de todos modos están las diferentes posiciones que son respetables en este sentido, pero vamos a la médula del tema, vamos a la médula de lo que realmente nos quiere transmitir y nos quiere contar, y realmente es el origen de las inconsistencias, de las consecuencias de la naturaleza humana y especialmente de un tema que es determinante dentro de la Biblia, ¿no? Si uno quiere estudiarla y entender todo lo que es el tema de las escrituras, el tema de sus temas esenciales, que es el pecado. Así es.
Bueno, y usted nos comentaba, Pastor Gonzalo, que esto sigue muy debatido y otra de las cosas que siguen muy debatidas es sobre el autor del Génesis, ¿sí? Hay diferentes posturas también de los académicos, una postura y la postura tradicional es que este libro, pues junto con los otros cuatro, es decir, todo el Pentateuco, fue escrito por Moisés. Hay también de eso unas subramas, ¿sí? Que creen que Moisés lo escribió inspirado pues por el Espíritu Santo, él como autor original. Otras es que él simplemente fue como el recolector de toda esta información obtenida a través de la tradición oral. Y la otra es que él recolectó pues como libros ya preexistentes que hablaban de esta creación y de todo lo que encontramos en Génesis, de las genealogías y todo eso, y él simplemente las recolectó y las editó, digámoslo así. También está la otra perspectiva en la que se sostiene que el libro de Génesis realmente no fue escrito por Moisés, que fueron varios autores, incluso autores mucho más allá que pueden datar incluso de la época del cautiverio babilónico, ¿sí? Y simplemente se fueron haciendo esta recolección de textos de diferentes autores. Y una tercera posición es que es un mismo autor que las escribió, pero no necesariamente Moisés, y de hecho que han podido surgir diferentes modificaciones o redacciones, acomodaciones a esta narrativa a partir de lo que hizo este autor original. Sí, lo cierto es que hoy en día, ¿no? Mira que de hecho son temas o son teorías que cada día crecen más bien en el tiempo actual, no son del tiempo o de tiempo antiguo, sino del tiempo actual, donde se ha venido generando una especie de, digamos así, de escepticismo frente a la veracidad de la Biblia. La verdad es que la han cuestionado desde todos los puntos, como veíamos hace pronto 15 días que estudiamos nuestra primera introducción, se le han cuestionado y para eso pues han aparecido personas que manejan o abordan la Biblia de diferentes ciencias y algunas aún construyen ciencias a través del estudio de la Biblia. Y nos hemos encontrado, y es un hecho, que pues no la están estudiando personas que tengan afinidad con ella, sino de manera muy objetiva. Pues a mí en tanto no me disgusta que realmente alguien la estudie de manera objetiva. ¿Por qué? Porque finalmente dice Spurgeon una frase, el famoso ministro inglés, dice una frase muy cierta, es que la Biblia, tratar de defender la Biblia es como tratar de defender un león. Creo que reitero esto de hace 15 días. Entonces, ¿qué es lo que uno ha venido encontrando? Que han venido construyendo una cantidad de teorías con respecto a la cultura cananea y con respecto a las culturas que circundaban toda la historia de Israel, y se ha venido tejiendo, ¿no?, las conjeturas de que todos estos materiales se construyeron fue a partir de esas historias y a partir de eso que ya estaba preconstituido, y que más bien todo lo que es la historia de la Biblia es algo más bien reciente. Entonces, eso es lo que se ha venido estilando, digámoslo, en cierta medida, para resumir, y eso es lo que se ha venido, digámoslo, comunicando y se ha venido generando y se ha venido transmitiendo. Y es muy común hoy en día encontrar en ciertos foros, encontrar en ciertos espacios, en ciertos chats de discusión, donde la gente tiene ya una perspectiva completamente incrédula frente a los textos bíblicos, ¿no? Y sobre todo frente a los textos antiguos testamentarios. Pues dadas estas posiciones y estas posturas, pues no estamos nosotros en la capacidad de poder sostener o controvertir, o por decir así, no tenemos los elementos nosotros para decir que podemos controvertir eficientemente esas teorías, pero sí lo que podemos realmente establecer es nuestra posición, y nuestra posición y nuestra convicción obviamente desde este estudio que estamos haciendo nosotros, es que definitivamente nosotros creemos que Moisés fue el autor, y más allá de lo que tú decías, es el Espíritu Santo quien ha sido el autor y quien recopiló obviamente como consecuencia de lo que se conocía de los antecedentes, de la historia y de la tradición, porque recordemos, por ejemplo, un elemento que uno encuentra en el Salmo 78, en sus primeros versículos, y uno encuentra
donde hay un llamado a comunicar a las generaciones venideras lo que ya le comunicaron a las generaciones presentes. O sea, es a establecerse una tradición, y no solo oral, porque recordemos que de hecho a partir de Moisés, Dios empieza a construir realmente, es un testimonio escrito, y de hecho en muchos salmos se repite, Dios dejó testimonio de sí, dejó testimonio de sus obras y dejó testimonio de su voluntad por escrito. Entonces es a partir de ahí que nosotros tenemos y creemos, pues de pronto desde este sitio y desde este chat y desde este estudio que nosotros realizamos, pues tenemos la convicción de que definitivamente sí fue Moisés quien construyó a través de todos estos comentarios y a través de todas estas testimonios que se guardaron, ¿cierto? Y que se compartieron, y fue construyendo realmente lo que nosotros tenemos como el libro del Génesis, más los otros libros que tenemos, los otros 4, para constituir lo que se conoce como el Pentateuco. Así es. Sí, muy cierto. Yo creo que es difícil establecer de todas formas quién escribió en el caso del libro de Génesis, porque de igual forma la persona que lo escribió ha tenido que recibirlo por revelación, porque ninguna persona pues estuvo ahí en el momento que Dios estaba creando la tierra, que estaba creando todas las cosas que fueron creadas. Entonces es difícil establecer si realmente lo escribió o no, quién lo escribió o no, pero sí también estoy en la posición del pastor Gonzalo, de que nosotros creemos que fue escrito por Moisés, todo el Pentateuco. Todo el Pentateuco fue escrito por Moisés, y desde ese punto de vista, pues lo que siempre hemos venido recalcando es que no nos debemos centrar en que quién lo escribió o no, humanamente hablándolo, aunque es importante también, pero lo más importante es saber que el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Es Dios, y pues la veracidad de la palabra lo dice, nos los confirma, nos los afirma, que Él es el autor, por lo que podemos encontrar, por todo lo que podemos encontrar en estos libros, en estos 5 libros. Es algo muy maravilloso, donde nos dan prácticamente todas las bases para seguir estudiando las Escrituras. Allí en estos 5 libros encontramos prácticamente todas las bases que nos van a servir para nosotros entender el porqué de muchas cosas, pues que uno cuando de pronto uno en lo personal se lo pregunta, pues no lo entiende hasta que no abre el libro, ¿no? Hasta que no abre el libro, y obviamente pues con el propósito de estudiarlo y entenderlo. Desde allí, desde esta perspectiva, uno va a poder, se le abre todo el panorama de la Sagrada Escritura. De acuerdo. Así es, como lo estábamos mencionando, en últimas no es importante o no es tan importante el nombre de la persona que escribió el Génesis, sino que lo importante es que creemos que es un libro inspirado por Dios, que es un libro que habla de Dios, y que todo lo que está ahí, todas sus palabras desde el principio hasta el final, nosotros la creemos, y la creemos por fe, ¿sí? Como ya lo hemos dicho también en el video anterior, en el estudio anterior, la Biblia no es un libro científico en el que nos vamos a encontrar con exactitud cómo se hicieron las cosas y la vamos a poder reproducir, dado el caso que pudiéramos, pues, cada aspecto de la creación o de lo que ahí se menciona, sino que es un libro espiritual. Pero bueno, es importante también tener una postura al respecto. Y algo que también llama mucho la atención, y que también se habla mucho en el Génesis, es el tiempo.
¿sí? El tiempo, porque los diferentes académicos han tratado de hacer este cálculo de cuánto se transcurre de una generación a otra o de cuán vieja es la Tierra, pero es algo difícil de estipular a partir del Génesis, ¿cierto? Sí, es que por el hecho, es que partimos de un hecho y es que obviamente pues nosotros de una u otra manera como ya una cultura que hacemos parte de lo que es eh, digamos así, las premisas del iluminismo y hoy en día pues somos una cultura de una u otra manera científica y muchos elementos los soportamos de manera materialista. Pues cuando nos hablan de que creó la luna, creó el sol, creó las estrellas y que todo sucede en un solo evento, pues algunos discuten, ¿no? ¿Será que el tiempo no era igual a ahora? ¿Será que los días no eran de 24 horas? ¿Será que la hora no era de 60 minutos? ¿Será que el minuto no era de 60 segundos? Pues son planteamientos y discusiones que se establecen porque se dio una orden y los eventos fueron siendo creados. Pero pues partimos ahí del mismo hecho y volvemos otra vez a la misma premisa inicial. Pues si nosotros vamos a tratar de entender o a tratar de justificar, ¿cierto? Estas situaciones, estas circunstancias de manera, digámoslo así, académica o científica, pues estamos en este momento tal como tal, nosotros estamos lejos de poder advertir eso porque no tenemos los elementos ni las herramientas. Pero lo cierto es que también a veces se pierde de vista un hecho que está establecido en el transcurso de las escrituras y es la fe y la convicción en un Dios todopoderoso. Entonces, para uno muchas veces, de hecho, recuerdo que algunos académicos en un material de debate que encontré una vez sobre los 3 primeros capítulos de Génesis, ellos decían que para que hubiera un cambio en la geología tendrían que pasar miles y miles y miles de millones de años. Pero resulta que en Estados Unidos hay un evento que aconteció con un monte que se llamaba Santa Elena, creo que eso, el monte Isabel o Santa Elena, no recuerdo bien, que era creo que era una montaña volcánica, y en cuestión de menos de 5 minutos todo el panorama geográfico ya había cambiado. ¿Por qué? Porque erupcionó, explotó esa montaña. De hecho, eso es un antecedente que está allá dentro de la historia de los Estados Unidos. No, eso no fue muy lejos, eso fue ahorita en el siglo XIX. Y se dio todo ese cambio, se dio, que muchos dicen que tenían que pagar miles de millones de años, se dio en cuestiones en menos de 5 minutos ya había habido todo un cambio de ese tipo. Entonces, hay muchos elementos a veces ajenos al control del estudio humano que pueden generar cambios y pueden generar manifestaciones sorprendentes de Dios en un momento a otro. Pero nosotros estamos muy limitados siempre a que si no hay un soporte, de acuerdo a los instrumentos que ya están dados y de acuerdo a las ciencias que ya están establecidas, para muchos es difícil creer realmente en estos eventos creacionistas. Pero nuestra convicción obviamente parte también de ¿qué? De un Dios poderoso, o sea, de un Dios que es capaz de crear y de un Dios cuyo poder de creación aún parte de la suficiencia de las órdenes que él puede dar. Pero pues el evento, volvemos a lo mismo, entonces vienen las discusiones y vienen quienes entonces vienen y establecen que de pronto el tiempo no era igual, los minutos no eran iguales, de pronto el tiempo antes era diferente, ahora el tiempo es distinto. ¿Cómo se da ese cambio? Pues también es otra inquietud que se genera sobre la marcha, pero por lo menos pues son los debates que se establecen y que, pues digo yo de todos modos, o sea, en materia de discusión, pues vuelvo y digo, a mí no me parecen, o sea, no lo miro desde una perspectiva odiosa estas postulaciones, ni estas perspectivas, ni de pronto estas discrepancias, porque pues de todos modos entiendo que hay situaciones que a veces son incomprensibles y no las miro, vuelvo y digo, de manera odiosa porque percibo que de todos modos hay quienes tienen inquietudes y quieren respuestas a esas inquietudes. Pero pues ahí tenemos que remitirnos finalmente, yo sé que para muchos suena muy olímpico decirlo, pero Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas reveladas son para nosotros y las cosas secretas siguen siendo de Dios. Entonces, pues a veces hay cosas que nosotros no podemos ni podremos entender y que hay que dejarlas obviamente a buen recaudo en la soberanía de Dios. Bueno, hay dos anotaciones importantes. Una es que ya totalmente de acuerdo. Incluso si nos fiamos de la ciencia, vamos a perder, porque nosotros en nuestra historia de la humanidad podemos ver que muchas cosas que se creían tiempo atrás, ahora estamos diciendo, no, no son así.
estaban Claro, totalmente equivocados. Y claro, algunas cosas estaban completamente en el lado opuesto de lo que ahora claro, sabemos que es así. O sea que la ciencia tampoco es confiable 100% e incluso se modifica a lo largo del tiempo. ¿Sí? totalmente. Y lo otro que usted mencionaba es el no estar como en contra de que las personas se interroguen o investiguen desde diferentes perspectivas, porque primero, pues eso nutre nuestro conocimiento y segundo, hay infinidad de testimonios de muchas personas que buscando rebatir estas cosas han conocido al Dios Claro, mismo. Entonces, total. eso también es para la gloria de Dios. Y no son pocos, son muchísimos, sí, total. Mm. Sí, sí, yo digo, por digo respeto porque son inquietudes genuinas, son inquietudes ciertas. Y pues a veces uno, obviamente, desde su perspectiva de fe, le puede parecer chocante de entrada, pero uno tiene que entender que a veces hay inquietudes que son sensatas, son honestas, son transparentes, no son porque, claro, uno a veces siempre las percibe desde la perspectiva de escarnecimiento, ¿no? Que algunos de pronto buscan investigar es para escarnecer. Y puede que sí, como ha pasado en el caso, mira John McDowell, famoso apologista norteamericano, él prácticamente terminó convirtiéndose, recabando información para debatir el contundente material que encontró a favor del cristianismo, que él terminó convirtiéndose, John McDowell. Y así hay otros grandes apologistas que han terminado convirtiéndose así. Así es, así es. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, incluso sí se habla de un lazo de tiempo, ¿no? Aproximado. Y se habla de 2500 años. Perdón, Y pastor, 2500 años desde la creación de Adán o desde el principio o desde... sí, se habla de 2500 años de tiempo desde la creación de Adán hasta el último libro del Pentateuco, que es Deuteronomio, ¿no? Entonces, cuando uno mira las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta de que Dios, para Dios es muy importante el tiempo. Para Dios es muy importantísimo el tiempo y cada vez que prácticamente a partir del libro de los Reyes, nosotros encontramos que Dios nos va dejando pautas de los tiempos, que son totalmente también comprobables, porque se nos habla supongamos Dios nos deja pautas como el primer reinado de fulano de tal, en tal fecha, y a partir de ahí se van dejando fechas, ¿no? Se van dejando fechas que cuando se comprueban estas fechas históricamente, concuerdan totalmente, ya no solamente con los hechos históricos bíblicos, sino con los hechos históricos humanamente hablando, pues que obviamente no están desligados de la historia bíblica, sino que al contrario, ¿no? Al contrario, lo que hacen estos hechos que han transcurrido a través de los tiempos y en toda la historia de la humanidad, es que están estrechamente ligados con todo lo que Dios nos habla y se dejó plasmado en la Sagrada Escritura. Entonces, muy interesante. Aparte de eso, se nos dan unas genealogías que donde se va llevando una línea genética, pero también nos sirve como una línea histórica que al final, cuando uno mira, digámoslo, en el libro de Mateo, que creo que es donde está la última genealogía, allí cualquier persona puede comprobar cronológicamente si concuerdan estas genealogías o no, concuerdan con los tiempos que se han establecido. Entonces, realmente Dios no dejó nada fuera, no dejó nada al azar, más bien podemos decir, Dios no dejó nada al azar, ante más bien Dios se preocupó con que todas las dudas
e inquietudes que nosotros como seres humanos podamos tener no sean resueltas y respondidas a través de la misma palabra de Dios. Lo que quiere decir que Dios no quiere esconder nada del ser humano, y como lo decía usted hace un rato, es totalmente comprensible y que nos cuestionemos que cuestionemos las cosas que están escritas, porque somos personas inteligentes, dotados de inteligencia de parte de Dios, precisamente para que nosotros nos hagamos todas las preguntas que tengamos, porque ese es el resolver las inquietudes que tenemos, lo que nos va a llevar a establecer nuestra posición. Precisamente es eso. No el esconder, sino antes el esclarecer, que es lo que Dios hace a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí tenemos para que estudiemos este gran libro que nos dice tanto y que tanta controversia ha causado a través de los tiempos. Claro, y el que tengamos esta habilidad de preguntarnos, de interrogarnos, de investigar, de hacer tantas cosas, percibido como un regalo de Dios y percibido como la voluntad de Dios mismo, ¿no? En cada uno de nosotros. También me llevaba a recordar que Dios nos hizo así, porque también Él quería que nosotros lo eligiéramos a Él conscientemente, que al final de todo nuestro análisis, de todo lo que nosotros podamos trabajar en cada una de nuestras cabecitas, uno tome la decisión de, bueno, Señor, te elijo a ti, bueno, Dios, te elijo a ti, y no que seamos como unas marionetas o un robot que simplemente está configurado para que crea en un Dios o para que obedezca de una forma, sino que Dios nos dio ese hermoso regalo de poder decidir creer en Él y seguirlo a Él, ¿no? Amén. Bueno, Iglesia, y hasta aquí la parte 1 de la introducción al libro de Génesis. Esperamos que nos acompañen ya en el cierre de esta conversación en la que nos podemos edificar y podemos conocer un poquito más de este primer libro.